Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos los que han participado, los panelistas y a todos los que nos acompañan a esta hora. Sí, yo soy miembro del Instituto de Acústica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, y la presentación que voy a hacer se basa principalmente en proyecto SoundLabs, que es el proyecto que ha acogido básicamente muchas actividades, dentro de las cuales esta es una de ellas, una actividad de difusión del proyecto. Así que vamos a partir quizá de una forma menos convencional, y les voy a pedir que se ajusten bien sus audífonos, porque vamos a escuchar un pequeño clip de una grabación binaural en un humedal, así que quiero que cierren los ojos y tratan de concentrarse en los sonidos, en los tipos de sonidos que van a escuchar, y también de la ubicación de esos sonidos en el espacio. ¿Ok? Vamos a escuchar un clip cortito. Bueno, este pequeño clip que acaban de escuchar resume de alguna manera un poco la inspiración de este proyecto, que tiene que ver con los humedales. Esa grabación fue realizada en el lugar donde fue tomada esta fotografía con una técnica Ambisonics, y esto es una rendición binaural de esa grabación que se realizó durante 90 minutos al amanecer, y después se comprimió en una capsulita de 1 minuto y pocos segundos. Entonces, la presentación que tengo presentada básicamente va a dar cuenta de lo que ha sido este proyecto. Este es un proyecto de 3 años. Estamos en el segundo año del proyecto, terminando el segundo año. Entonces voy a hacer una pequeña introducción sobre la motivación de este proyecto, las pruebas piloto que se realizaron, cómo se generó la idea de generar este timelapse. Después voy a pasar a hablar de las distintas líneas de trabajo que ha tenido el proyecto, algunas que ya están terminadas y otras que están todavía en desarrollo. Finalmente vamos a hablar de algunas conclusiones y trabajo futuro, y posiblemente después eso se va a continuar en las preguntas, y también quizás después se puede abrir quizás a preguntas más generales que se pueden vincular con otras presentaciones. El proyecto SoundLabs tiene distintas áreas de trabajo que tienen que ver un poco con la idea bueno, el marco general es el paisaje sonoro, pero son distintos tipos de mundos que conversan. Está la idea del registro, la programación, educación y la creación. Entonces tenemos distintos tipos de grabaciones que vamos a estar viendo ahora en detalle. Hay el diseño de un algoritmo y una aplicación web que tiene que ver con programación puntualmente. Hay una parte más creativa que tiene que ver con instalaciones artísticas, multimedia, como la que mostró Andrés esta mañana, y una última parte que tiene que ver con educación. Voy a ir una por esta área, y vamos a ir viendo algunos de los ejemplos de las cosas que se han realizado y las que están en proceso. Entonces, este es el tipo de objetivo que los que han escrito postulaciones saben que hay que poner, y uno tiene que pensar bastante, y este es el objetivo general del proyecto que está en la postulación. Básicamente es la idea de implementar una plataforma transdisciplinaria para la puesta en valor del patrimonio sonoro de humedales urbanos de Valdivia, a partir de aplicación de un innovador método de timelapse. Entonces, hay un elemento transdisciplinario, hay un elemento del patrimonio sonoro de los humedales puntualmente, y también está la idea de un método de timelapse sonoro. Vamos viendo uno a uno los temas que les mencioné anteriormente, que vamos a ir de alguna forma deconstruyendo este gran objetivo general. Partamos con el tema de los humedales, que es un tema bastante amplio. Lo que vemos acá es
una representación de los humedales de Valdivia. Este es un trabajo que hizo una colega acá de la Universidad Austral, Paulina Idieta, y podemos ver 16 humedales urbanos de Valdivia. Los que no conocen Valdivia, esta es la ciudad, está atravesada por este río, el río Calle Calle, el río Valdivia, y como podemos ver, hay humedales que están básicamente en gran parte de la ciudad. Estos humedales, algunos existían con antelación y otros se manifestaron después del terremoto de 1960, que fue extremadamente intenso en esta parte del mundo. Entonces, estos entornos están amenazados. Hay un tema con los vertederos ilegales de basura, con la construcción desregulada. Hay un tema político que surge de vez en cuando y está bastante presente, sobre todo cuando va a haber un nuevo tipo de edificación. Entonces, el tema del humedal está bastante recurrente, es recurrente en la agenda política de la ciudad. Hay una ordenanza municipal que lamentablemente es bastante poco clara y no se ocupa mucho. Entonces la idea fue si pudiéramos tener una nueva mirada hacia esta problemática, en este caso a través de la escucha. Entonces, con unos colegas de arquitectura muy motivados e informados, mucho más informados que yo sobre el tema, empezamos a hacer algunas pruebas piloto en distintos humedales, ocupando equipamiento bastante sencillo, equipamiento semiprofesional. Entonces, un equipamiento de muy bajo costo, un grabador, como muchos conocen, de un costo bastante, como el grabador más sencillo semiprofesional, dos micrófonos externos y una batería de celular. Entonces empezamos a hacer grabaciones continuas por largos periodos de tiempo, lo cual técnicamente trajo todo tipo de desafíos. Estos equipos obviamente no están construidos para dejarlos en la noche durante 24 horas en un humedal. Entonces hubo que solucionar algunos problemas técnicos con el tema de las baterías, problema del almacenamiento, y lo que logramos fue, bueno, obtener unos primeros resultados que después fuimos depurando. Entonces, con esta idea, con estas grabaciones un poco básicas, surgió la idea de cómo poder representar el patrimonio sonoro de estos entornos naturales de una manera que fuera accesible al público. Los humedales son estos espacios que los valdivianos ven y un poco no saben cómo clasificarlos, como que son estos sitios eriazos, como que no pasa nada. La gente tiene una relación un poco confusa realmente con estos espacios. Entonces, si nosotros pudiéramos de alguna forma encapsular toda la actividad que hay en estos lugares, la biodiversidad, y mostrársela al público, quizás generaría otro tipo digamos, de percepción hacia los lugares. Y un poco eso fue lo que hicimos. Tomamos grabaciones de 24 horas continuas y fuimos tomando muestras de cada hora, muestras cortitas de 10, 6, 8 segundos, y las fuimos combinando de una manera bastante sencilla, simplemente superponiendo las muestras con unas transiciones muy cuidadosas que las voy a explicar en un momento, y generamos esta representación de 5 minutos de estas 24 horas. Y esa es un poco la esencia del proyecto y un poco la esencia del método de timelapse sonoro. Entonces, como dije, están las muestras y hay un gran énfasis en que las transiciones entre estas muestras que reconstruyen el espectro sean lo más graduales y naturales posible. Entonces, de 24 horas, en este caso, pasamos a 5 minutos y como pueden ver, el espectrograma, la representación en frecuencia del tiempo, la reconstrucción guarda mucho de los aspectos, como se dice, espectromorfológicos de la original. Entonces después postulamos al Fondesit, no nos lo ganamos, después no lo ganamos, compramos harto equipo y, y empezamos a rehacer un poco el proyecto con más medios y tratando de hacer las cosas realmente profesionales. Compramos equipos dedicados especialmente para esto, hicimos registro en 3 humedales durante un año completo, 5 minutos cada hora de cada día por un año, son un número grande de muestras. Ocupamos estos equipos que son de una empresa norteamericana diseñados especialmente para resistir condiciones climáticas. Tienen dos micrófonos omnidireccionales, graban en 16 bit 44.1 kHz. Está en la empresa. Y realizamos también algunas grabaciones más focalizadas con equipamiento ya
de alta definición que no podíamos dejar toda la noche, pero sí realizamos grabaciones bien puntuales con registro continuo, grabaciones simultáneas multicanal en 3 formatos, Ambisonics, este micrófono que se ve ahí, binaural con esta cabeza binaural y estéreo, que está acá. Voy a volver a hablar un poco sobre estas grabaciones en un momento. Les voy a mostrar un video en el cual mi colega Rodrigo Torres, que creo que está participando ahí de esta, aprovecho de saludarlo, de esta presentación como participante, nos va a contar un poquito sobre el proyecto. Mi área de trabajo consiste en el registro sonoro como material base para la creación de los timelapse. Los registros se están realizando en 3 humedales. Estamos trabajando en el humedal Parque Urbano El Bosque, en el humedal Angachilla y en el humedal Miraflores. Ese registro lo estamos haciendo en varios formatos. Uno que tiene que ver con la normativa ISO de paisaje sonoro y otro que estamos usando un sistema de monitoreo de largo tiempo que estamos registrando en este momento 365 días. Esas estaciones están haciendo un registro de sonido en un formato que toman muestras de 5 minutos cada hora. O sea, tenemos 24 muestras en un día de 5 minutos. Y además están haciendo un registro de 1 hora en el amanecer y 1 hora en el atardecer para hacer análisis de esa información buscando especies de pájaros que pueden aparecer en esos horarios. Este registro va a permitir que las próximas generaciones puedan escuchar lo que pasaba aquí en una época del año. Es una fotografía de lo que está pasando hoy en términos sonoros. Y además creo que otro aporte importante tiene que ver con poder llevar estos sonidos a personas que no tienen la posibilidad de estar aquí, ya sea porque viven fuera, porque no se dan el trabajo de venir o porque en términos físicos o limitaciones de algún tipo de ese tipo no le permiten estar acá. Entonces eso también para mí es importante que funcione como un aporte, o sea, poder llevar este ambiente sonoro a otros lugares. Bueno, eso entonces lo que tenía que ver con las grabaciones, una primera etapa del proyecto, eso fue el primer año y estuvo a cargo de mi colega Rodrigo Torres, esa etapa ya se está finalizando. Y una segunda etapa muy interesante, de la primera parte del proyecto, era cómo generar un algoritmo que pudiera hacer este proceso de sampleo y de combinación de las muestras sonoras de la forma más efectiva y automatizada posible. Entonces se trabajó diseñando un algoritmo con algunos estudiantes de magíster que generaron este algoritmo que básicamente lo que hizo fue tomar estas grabaciones, inicialmente grabaciones de larga duración, como 24 horas, trabajar con algunos tipos de parámetros del timelapse y de acuerdo a eso tomar muestras y realizar el proceso que nosotros hicimos de forma manual y bastante artesanal de manera automatizada. Entonces, a través de unos ciertos parámetros que se le ingresan a la aplicación, como por ejemplo en qué punto de esta grabación de 24 horas vamos a empezar a tomar estas muestras, cuánto van a durar cada una de las muestras que vamos a tomar, qué periodo va a haber entre cada muestra y cómo van a ser, esto quizás es lo más importante, las transiciones, los crossfade, que son básicamente las transiciones dinámicas de entrada y de salida de cada muestra, cómo van a ser estas, que va a tener mucho que ver cómo se percibe. Así que se generó ese algoritmo y que generó, digamos, la posibilidad de generar distintos tipos de representaciones. En este caso tenemos la grabación de 24 horas y acá tenemos distintas representaciones que son de distinta duración. No voy a mostrar acá ejemplos, pero en la página web del proyecto que voy a mencionar al final los van a poder ver. Otras áreas que estamos desarrollando en estos momentos tienen que ver con una aplicación web
que está desarrollando mi colega Enrique Suárez del Instituto de Acústica, es una aplicación en línea para celulares que permite evaluar paisajes sonoros por medio de preguntas estandarizadas. Esto tiene un foco hacia la educación o la investigación. En este caso es posible publicar esos resultados, georreferenciarlos o enviarlos por mail. El tema del paisaje sonoro ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, sobre todo como una forma cualitativa de evaluar entornos sonoros. Ya las formas cuantitativas como los mapas sonoros o mediciones sencillas hace mucho tiempo se han dado cuenta que no son realmente útiles. Por eso herramientas como esta que proporcionan la posibilidad de realizar una evaluación cualitativa son muy importantes. Y en eso está trabajando mi colega, está incluso trabajando como parte de la norma que mencionó Rodrigo en el video. Una segunda área que estamos desarrollando este año tiene que ver con videos de realidad virtual y audio 3D. Es una cámara de 360 y acá tenemos un micrófono Ambisonics y básicamente lo que estamos haciendo es hacer estos registros con esta cámara de 360 sincronizados con un audio Ambisonics. Me voy a salir un momento y voy a mostrar un video muy corto en esto funcione todo bien. Voy a mostrar entonces este video de YouTube donde podrán ver en detalle un ejemplo de una grabación con la cámara 360 y el micrófono Bisonix y además la visualización en un espectrograma en un costado. Bueno, esto es una aplicación que estamos desarrollando en estos momentos y estamos viendo también sus aplicaciones en el contexto educativo con colegas del Centro de Humedales Río Cruces. Estamos viendo la posibilidad de cómo se puede aplicar en el aviturismo. Como pueden ver, acá en Valdivia tenemos una gran riqueza de aves por los grandes pulmones verdes que están rodeando la ciudad. Y finalmente, el tema de instalaciones multimedia, como la que mostró André, esa es una de las instalaciones que estamos desarrollando. Nos interesa explorar diseños sonoros que sean flexibles, realizar test auditivos que sean informales para estudiar, bueno, tratar de aprovechar las características espaciales, temporales y espectrales de las grabaciones y ver cómo pueden funcionar en distintos tipos de recintos. Entonces, trabajar con el material original de estas grabaciones multicanal de alta definición, trabajar en el laboratorio con el diseño sonoro y después ver cómo podemos reconstruir o generar un diseño sonoro que sea interesante en un museo o una galería en particular en el formato de instalación sonora. Acá hay un ejemplo de un tipo de procedimiento en vivo que ya toma el mismo algoritmo y lo transforma para poderlo desarrollar como una secuencia en tiempo real, donde se están tomando grabaciones de 365 días del año y se van combinando, mezclando y procesando en vivo en términos de espectro y espacialización en dos recintos independientes. Esa es una de las aplicaciones principales que tenemos en términos artísticos y esto se va a presentar, bueno, se iba a presentar en un recinto, en un museo acá en Valdivia, pero lamentablemente se tuvo que posponer y esperamos que se pueda hacer esta instalación a comienzos del próximo año. Algunas conclusiones del proyecto. Bueno, las grabaciones de paisaje sonoro han demostrado ser una efectiva herramienta de sensibilización sobre el patrimonio sonoro de humedales urbanos. Es algo bastante sencillo. Nosotros hemos ido a colegios, hemos interactuado con todo tipo de público y es muy fácil
comunicarse con la gente a través del sonido. También hemos tenido esta experiencia con niños, así que en ese sentido ha sido una buena herramienta, bastante flexible, y en ese contexto el método que hemos desarrollado también se transforma en una herramienta que tiene un gran potencial pedagógico y educacional. La posibilidad de que podamos de alguna forma en una cápsula muy cortita poder acercar a las personas a la biodiversidad de los humedales nos ha generado la posibilidad de conectarnos de otra manera con un público distinto generalmente al que nosotros, digamos, lidiamos lo académico y también en el ambiente artístico. Este método y el algoritmo en su formato actual tiene bastantes limitaciones y uno de los desafíos es tratar de ver cómo lo podemos desarrollar, cómo podemos tratar de integrar al algoritmo una opción de análisis, selección, utilizando técnicas de machine learning, como las que mostró Rodrigo, no sé si tan sofisticadas, pero ocupando algunos métodos, cosa que el sampleo ya no sea arbitrario, sino que de alguna forma el timelapse sea inteligente y de alguna manera vaya analizando el tipo de contenido que tiene cada grabación y de acuerdo a ese contenido vaya realizando un sampleo ya más selectivo en términos de la generación de esa cápsula final. El elemento espacial también nos interesa explorarlo. Hemos trabajado con la grabación Ambisonics con audífonos y nos gustaría ver también explorar la beta de reproducción multicanal y también rendiciones binaurales en distintos tipos de contextos. Ese es el proyecto. Hay un gran equipo de gente. Yo no hice esto todo solo. Parece que, que he trabajado mucho. La verdad es que hay un equipo grande de gente que ha estado trabajando, muchos colegas de la Facultad de Ingeniería de la UACH, mis colegas del Instituto de Acústica, colegas del Centro de Humedales Río Cruces, colegas de la Facultad de Arquitectura y Artes, está Rodrigo, hay un ornitólogo, está el técnico del instituto, hay gente que trabajan como freelance y con el diseño sonoro, está André que ha desarrollado las instalaciones, colegas de informática, a estudiantes y tuvimos también la suerte de trabajar con un investigador externo que ha trabajado en el diseño de estas normas de paisaje sonoro. Ese es el proyecto. Más información la pueden encontrar en la página del proyecto soundlabs.net. Esta página, ahí van a poder encontrar información sobre las grabaciones, sobre el algoritmo, hay videos, hay audios y también pueden encontrar distintos tipos de material. La página también está en inglés si la quieren compartir. Esa sería mi presentación después de sobrevivir la experiencia de un académico en los humedales. Muchas gracias. Vale, Felipe, gracias a ti. Bueno, mientras llegan las preguntas de los asistentes, de los panelistas, yo te voy a preguntar algo sobre el proyecto que yo creo que alguna vez te pregunté eso, pero no me recuerdo la respuesta, así que aprovecho porque yo creo que puede ser de utilidad pública. ¿Las grabaciones van a estar abiertas al público, al uso del público? Y si sí, hay una... ¿Tú tienes idea más o menos de cuándo? Si el próximo año, si después, para que realmente se puedan implementar o usar esto como documentación en otras partes. Sí, las grabaciones, bueno, son muchísimas porque se imaginan 8.700 y tantas grabaciones de 5 minutos, 16 bits, 44 kHz estéreo. Aquí todos los audio freaks que están aquí, lo estoy viendo, empiezan a Sí. calcular la cantidad de gigahertz. ¿Qué es eso? Bueno, las de un humedal ya están en Google Drive, así que si alguien quiere ponerse ahí a escuchar esas 8.700 grabaciones, están rotuladas porque estos aparatitos las rotulan. Entonces tenemos gran parte de las grabaciones en una nube que estamos contentos de compartirla. Quizás vamos a poder subirlas de los otros humedales también. Pero bueno, obviamente Google Drive no está diseñado para esto, entonces cuando uno trata de subir tanto archivo, el sistema tiende a colapsar. Pero es la idea de poderlo ir compartiendo y lo vamos a estar poniendo en la página web. Si alguien las quiere, me puede escribir directamente y yo les voy a dar el enlace del Google Drive. Bueno, porque esto es el equivalente a la librería de Alejandría en términos de documentación de humedales, ¿no? Exactamente.
Ya. Tenemos preguntas aquí desde los em, participantes del simposio, de los presentadores. Ya, Mónica. Mónica, después Francisca, quizá. Hola Felipe, gracias por tu La Mónica. presentación, súper interesante. Tenía una pregunta en cuanto al asunto como de preservación de este ambiente sonoro. Yo entiendo que, bueno, y si un año de sonido es una cantidad de megabytes impresionante, o no sé cuántos bytes, pero no puedo dejar de pensar en cómo sería hacer ese mismo ejercicio a lo largo de 10 años, por ejemplo, de tener una experiencia de la variación del sonido, no sé si es la degradación del sonido o qué sé yo. ¿Han pensado un poco en expandir esa grabación a más tiempo? Sí, súper buena pregunta. Además que el último año que hemos vivido no es un año muy representativo ni de Chile ni del mundo. Entonces, yo creo que va a ser súper interesante. No creo que lo vamos a hacer en los tres humedales, pero al menos en uno yo creo que vamos a tratar de mantener esos registros. Y efectivamente, bueno, es súper interesante para ver, bueno, desde el punto de vista ambiental, como tú bien dices, y ver también cómo va interactuando el humedal con el entorno sonoro. Además que ha habido este periodo donde ha habido muy poca actividad, entonces también eso permite de que con un ruido de fondo muy bajo uno pueda percibir sobre todo la actividad de la fauna de una manera muy notable. Y también yo creo que la fauna ha ido cambiando, yo lo veo esto en el río, porque la fauna ha ido como, se ha ido reapoderando o ganando el terreno de nuevo en la ciudad. Entonces, eso también ha sido muy interesante. Yo creo que hay mucha más actividad de fauna posiblemente que el año pasado. ¿M? También Claro. lo hemos visto esto con el ornitólogo. Entonces, va a ser súper interesante después, si bueno, volvemos a una cierta normalidad, cómo va a ser este mismo periodo el próximo año. ¿M? Y ver, hacer una medición y de alguna forma esto nos va a dar un termómetro también de cómo el sonido nos permite medir un poquito también otros aspectos de la actividad, de la polución, del ruido, de muchas cosas que están asociadas al entorno sonoro que nos rodea. Súper, gracias. De nada. Bueno, creo que Francisca tenía una pregunta y luego nosotros tenemos un par de inquietaciones en el Q&A también. Eh, sí, no, primero que nada felicitarte, un bello proyecto, además cómo se fusiona lo ecológico con lo social, con lo artístico, que no, muy pertinente además. Nada, una pregunta súper como anecdótica, y cómo me interesó lo educacional, cómo son esas experiencias en los colegios, donde han presentado estas grabaciones, qué es lo que les expresan, qué es lo que escuchan, cuáles son sus preguntas, así. Te voy a dar la respuesta real, es que no lo hemos podido hacer Ah, por la pandemia. El tema de los colegios esa ha ya, sido una parte del proyecto que ha sido dura porque no hemos podido trabajar en los colegios este año, que era la parte. Pero sí hicimos mucho trabajo anterior en la primera etapa del proyecto. Nosotros colaboramos con la escuela Anne Sullivan, con chicos con una discapacidad visual, y en ese contexto pudimos trabajar bastante con mi colega Rodrigo Torres y vimos digamos, el gran potencial que tiene el sonido, digamos, que va más allá digamos, de la comunicación formal con los chicos. Así que en ese sentido hemos tenido una súper buena experiencia, hemos tenido algunos estudiantes tesistas también que han trabajado con colegios y han hecho que los chicos hagan partituras sonoras, que diseñen su propio paisaje sonoro y ella que después fue mezclando. Así que con los niños la experiencia ha sido excelente. Cuando ellos logran conectarse con el entorno sonoro también de su casa, de su entorno, surge una creatividad realmente impresionante. ¿M? Pero claro, la parte más formal que queríamos hacer con colegios, que era con un profesor y hacer encuestas y eso, bueno, lamentablemente no la vamos a poder hacer. Pero tenemos otras, digamos, vamos a tratar de ocupar los videos de realidad virtual como una herramienta para tratar de alguna forma,
conectarnos con los profesores y con los estudiantes. Eso viene el próximo año, el primer semestre, si todo funciona como esperamos. ¿Mm? Gracias. Gracias. Tenemos ahora 3 preguntas aquí en el Q&A. ¿Quieres que yo las lea? Bueno. Ya, tenemos Nicolás Castro Núñez. Muy interesante la presentación. Quería preguntar si han considerado utilizar índices acústicos para la selección de la muestra de cada hora. Sí, índices acústicos. Bueno, imagino que son alguna forma de cuantificar ciertas características, digamos, de la señal sonora con, bueno, de acuerdo a cierta norma o alguno de los estándares de, digamos, de medición de ruido. Y eso lo ha hecho tuvimos un estudiante que hizo una tesis con eso. En la nueva norma, la ISO tiene 3 partes sobre Soundscape y en la segunda y tercera parte hay mucho detalle sobre este tema y hemos hecho algunas mediciones y es bastante interesante. Quizás lo más interesante es tratar de combinar eso, los índices acústicos, con un análisis más cualitativo. Eso es un poco lo que estamos tratando de hacer ahora, ver cómo combinamos esos índices acústicos de mediciones o información que obtenemos directamente de las grabaciones con un análisis más cualitativo que tiene el ciudadano que está en el humedal y que está ahí y completa esta encuesta cortita a través de su celular. Queremos que ojalá esos dos mundos conversen. Así que lo estamos haciendo, ojalá en un contexto un poquito más ampliado. Ya, te voy a pasar un par de preguntas ahora juntas y después quizás volvemos la palabra para los panelistas si es que ellos tienen alguna intervención. Sebastián Rojas pregunta, ¿el algoritmo de SoundLab es público? ¿Se han usado otros sonidos? Y el Mauricio Landeros pregunta, ¿de qué forma usan el Ambisonics a diferencia del estéreo dentro del estudio? Sí, el algoritmo es público, está hecho en Python y mis colegas lo tienen publicado, así que es totalmente, eso está de código abierto. Pueden contactar a Víctor Poblete, mi colega, y pueden acceder a toda la información. Así que hemos pensado en eso. El tema Ambisonics, ahí sacaste la pregunta, pero creo que tenía que ver cómo funciona en el estudio. Bueno, Ambisonics se graba, en este caso es una grabación que después se decodifica y tiene esta ventaja de que uno registra el sonido y después lo puede decodificar en distintos tipos de formatos de reproducción. Lo puedo reproducir con audífonos, lo puedo reproducir con un sistema de 4 parlantes, con 8, con sistema surround, con sistema 5.1, 7.1, etc. También tiene la ventaja, yo quizás no lo expliqué bien, que en el video que escuchamos se escucha binaural, como si fuera una cabeza realmente, pero también al moverse, generalmente una grabación binaural, si uno se mueve todo digamos, el entorno con uno. Al tener grabación binaural, uno logra moverse tal como en la realidad, donde las fuentes sonoras se mantienen en el mismo lugar. Así que tiene muchas ventajas y es algo hay muchas herramientas de desarrollo actualmente. Y después me pregunta Ricardo, te saludo Ricardo, ¿dónde puedo encontrar las normas ISO? Las voy a poner en el chat, en la 12913 creo, es la norma 1 donde se define el entorno sonoro, la 2 donde se habla de la caminata sonora, otra, y la tercera sobre elementos más teóricos. La voy a poner en el chat para que la puedan acceder. Ya, muy bien. Si tenemos alguna otra pregunta, quizá una última pregunta antes que cerremos el evento. Ya, Patricia, por favor. Pero es muy sencilla. Pues felicitaciones porque sí que estaba ideando como una fonofotografía de un sitio, de un lugar, y sí, me parece muy bonito el poder registrar estos periodos de tiempo. Y es muy sencillo, yo solamente quería preguntar cuántos días equivalen al SoundLabs que nos presentaste al principio de la presentación. Tengo esa inquietud ahora, ya que sé que era un SoundLabs. Gracias. Sí,
Era cortito, no era un día entero, era el amanecer, entonces era como 1 hora y media, desde que está oscuro hasta que ya empieza a aparecer la luz, justo ahora en el periodo de acá en Chile de la primavera, que es cuando hay más actividad de aves. Así que eso era un timelapse de 90 minutos que se reducía básicamente en este caso a menos de un minutito. Pero en el sitio web, si uno se visita la página web, ya se puede escuchar unos sound labs más largos, ¿no, Felipe? Sí. De los distintos humedales. Sí.